menos lo que ellos pensaban. Exactamente. Eran todo menos cristianos. Ustedes creen que se juntan, que se reúnen, que se congregan para lo mejor, pero no es así. Se congregan para lo peor. La palabra, si ustedes le preguntan a mis hijas, ¿les gusta la iglesia donde van? No les gusta. Porque El mover, ser una iglesia, es ir a ser transformado, a reconocer en lo que estás mal, a que la palabra te penetre, te incomode, te haga decir, no, esto no lo quiero escuchar, pero al final de cuentas te va a beneficiar. ¿Algo? Sí, es que ya lo que me pasó ahorita con las niñas, de que voy y mi hija mayor te dice, mami, no me gusta que sean famosos y que tengan que grabar todo el día, y yo me reí. Y la mayor de dama le dice... Yare, ¿qué le dice Yare? Le dice Yare, ay, nuestros papás no son famosos. Y le digo, no, hombre, Dios mío, apenas si nos vemos nosotros mismos. Y me dice mi hija, Sofi. entonces, ¿para qué graban? ¿Qué onda? Buenas noches. Bienvenidos a este su programa Evangelio Simple. Soy Abraham y estoy contento de saber que nos están sintonizando, que están viendo el programa. Siempre es un gusto reunirnos, programar los temas, este tiempo, apartar este tiempo, estos minutos para con ustedes. Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo a los que están entrando a Facebook. Les pedimos que le pongan me gusta, que compartan. Y bueno, vamos a dar la bienvenida aquí en cabina. Damos la bienvenida a Damaris. ¿Qué onda, Dama? ¿Cómo estás? bien, hola a todos y qué bueno que hay este espacio para nosotros y para ustedes en aprender más de la palabra. Así es. Y Liz, ¿cómo estás? Aquí, Buenas noches. contenta de estar con ustedes también y como dice mi comadre, compartir la palabra y aprender junto con ustedes. Y la neta, siempre disfrutamos estar todos, reunirnos y convivir, el wiri wiri y el guara guara. ¿Qué onda, Eliezer? ¿Cómo estás? Es Mario Bros hoy. Fíjate que, ¿cómo le llaman a estas cosas que parece que ya las viviste? Déjà vu. Sí, así lo siento ahorita, fíjate, como que... Muy real. Como que eso ya lo habíamos dicho, pero buenas noches a todos los que nos acompañan, bienvenido al episodio 13 de Evangelio Simple, un tema tan interesante. Creo que Liz decidió dividirlo en 2 programas, pero tanto uno como otro son tan interesantes, tan hermosos, y algo que he dicho, creo que hoy parece que siento como si lo hubiera dicho hoy. Sí, como si ya lo viviste. Sí, pero qué hermoso es el Espíritu Santo que le iluminó y mejor dicho, inspiró al apóstol Pablo para escribir este capítulo y nos deja un gran regalo escritural, porque en esta primera parte nos deja el contexto del por qué es tomar la Santa Cena indignamente. Y hoy vamos a ver solamente este programa vamos a ver el contexto de ello, y el próximo programa ya ver el sentido correcto que debería tener la Santa Cena. Entonces, como que hace una tesis y una antitesis. La tesis es cómo ellos practicaban la Santa Cena, y la antitesis es cómo es la Santa Cena. Exactamente. ¿Cuál es el significado real de la Santa Cena? Así es. Bueno, adelante, bienvenidos y vamos a dar inicio a este episodio 13. Para eso cedo los micrófonos aquí a Liz, que nos va a guiar, a llevar, a pasear a través de la palabra de Dios. Adelante, Liz. Qué bonito hablas, mamá. Soy locutor en mi otra vida. Adela Micha, ¿no? Sí, dame la micha, dice. No, muchas gracias. Este muchacho siempre me saca de onda. Pero bueno, vamos a comenzar con el 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17. Ahí nos quedamos. En el programa anterior vimos lo que era cómo se debería dirigir en el culto a una persona y cómo al final
lo que vimos no era si tenía cabello corto, si tenía cabello largo, no, sino simplemente el hacerlo de una forma honrosa, ¿no? Con la finalidad de honrar tanto a tu pareja como tu pareja a ti, y también esta iglesia que realmente viera y se reflejara lo que era una unidad o a Cristo mismo en esta iglesia. Pero a mí lo que me encanta es que si alguna iglesia hay que verla como modelo de lo que no hay que hacer, es la iglesia de Corintios, ¿no? Esta es la parte que me fascina, porque la iglesia de Corintios, yo siento que el apóstol Pablo nada más está diciéndole, observándoles a una iglesia que se creía perfecta, que se creía espiritual, está diciendo, no lo eres, y te lo voy a explicar. Y cada capítulo, yo creo que todos los capítulos que hemos visto de 1 Corintios nos ha enseñado por qué no eran lo que ellos pensaban que eran. Eran unos inmaduros, y ahorita vamos a ver que también hacían divisiones y que hacían mucha controversia. En lugar de celebrar la cena del Señor de una forma digna y correcta, hacían todo lo contrario, ¿no? Los bajó del sueño donde estaban, ¿verdad? Porque realmente... De su pedestal. Sí, porque realmente a lo mejor ellos tenían un autoconcepto muy elevado, o creían que cumplían con los parámetros de una iglesia cristocéntrica, y Pablo dice, momento, déjenme documentarles, déjenme escribirles, déjenme argumentarles, ¿por qué no? Y si nosotros observamos... Es lo que hemos visto. Hasta el momento toda la carta, o sea, el concepto en el que ellos tenían en su mente era, Pablo, ya no te necesitamos. Dijo una persona, pastor, me voy de la iglesia porque tú ya no tienes nada que enseñarme, y hermano, es una cuerdísima. Entonces, el hecho es que ellos decían, pues Pablo, tú ya no tienes nada que enseñarnos porque aquí tenemos otros maestros, y estos maestros sí nos han traído revelaciones sobrenaturales. Y Pablo le dice, bueno, o sea, si estas revelaciones sobrenaturales y estas grandes enseñanzas que ellos les dan realmente son bíblicas, ustedes serían diferentes. Ahora les voy a demostrar quiénes son ustedes. Y desde el capítulo 1 comienza a hablar de división, comienza a hablar de ego, comienza a hablar de altivez, comienza a hablar de pleitos, o sea, si tú vas describiendo, hiciéramos una radiografía ya hasta donde vamos de qué es lo que tenían, o sea, hasta uno se atrevió a tomar como esposa a su madrastra, habían pecados de idolatría sexual, o sea, eran una fichita. Eran todo menos lo que ellos pensaban. Exactamente. Eran todo menos cristianos. Y Pablo nada más lo que hace es concientizarlos y demostrarles, ubicarlos. Les ubícatex. Bueno, entonces comenzamos con el versículo 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Es decir, ya anteriormente dio su consejo, ahora sigue con un nuevo tema y dice, no, lo que les voy a decir no es para darles alabanza, no es para aplaudirse, sino todo lo contrario. Dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces aquí vamos a ver a Pablo que va introduciendo el regaño o la exhortación hacia lo que ellos pensaban que celebraban de una forma correcta, que hacían porque todo el mundo lo celebraba y creían que lo hacían de una forma correcta, que cumplían el propósito por el cual hacían este tipo de celebraciones. Dice, no, ustedes en lugar de hacerlo bien, lo están haciendo lo que era instituido para bien, ustedes lo distorsionaron totalmente, y en lugar de mejorar o de mejorar la convivencia, le están empeorando. Algo. O sea, y qué es la pregunta que surge es, ¿qué es la iglesia? ¿Para qué Dios instituyó la iglesia? ¿Cuál es el fin de la iglesia? Por eso es que dice el apóstol, les recrimina, porque si es recriminándoles, más que exhortándoles, es regañándolos. Porque cuando hablamos de exhortar es llamar a una persona al lado y aconsejarla. En este sentido sí lo está regañando y le está diciendo, ¿cómo es que ustedes han convertido algo que debe de ser lindo, precioso, que porque Dios está en ustedes, porque su Espíritu Santo está en ustedes, porque Jesucristo les ha lavado de sus pecados? ¿Cómo es que ustedes lo han distorsionado a algo indigno? Entonces, ¿cuál es el concepto de por qué ir a la iglesia? Creo que eso en el camino como que lo perdemos de vista.
el por qué congregarnos en una iglesia, por qué yo llego a mi iglesia, a qué es lo que voy a buscar a mi iglesia, qué es lo que Dios hace en mi iglesia por mí. Y yo creo... ¿Y qué fruto debo de dar al asistir a una iglesia? Y es que ahí también veo, por eso es que yo introducía eso acerca de los falsos maestros. Porque cuando no hay doctrina bíblica en una iglesia, es la consecuencia. La consecuencia es que lo santo, lo puro, lo que Dios ha hecho para bien, el hombre lo distorsiona. Entonces, al final de todo, nos damos cuenta que el enemigo o el talón de Aquiles más grande que la iglesia tiene, o en el peligro que la iglesia más se enfrenta, es la ausencia de la predicación bíblica. Así es, definitivamente. Y yo creo que Pablo inicia con una afirmación muy fuerte, que era lo que comentábamos. O sea, primero les dice, ustedes creen que se juntan, que se reúnen, que se congregan para lo mejor, pero no es así, se congregan para lo peor. Entonces, y ahí, Abraham, es el hecho de cómo como iglesia, qué es lo que no, o sea, ser sinceros, transparentes de qué somos como iglesia. ¿A qué vamos? Entonces, yo digo, ¿quién habla mal de su iglesia? Nadie, todos dicen que es la perfecta. Sí, pero nos fíjate, cuesta autoevaluarnos. Liz le echa muchas porras aquí arriba. pero mira, te voy a decir Al algo. remanente. Por eso viniste, ¿verdad? Como yo. Pero te voy a decir algo. Es producto de tu venta de remanente. Sí, Pero- estás Pero es mira mercadotecnia. lo tan fuerte de la pregunta que voy a decir. Fíjate. Recíbelo ahora. Shama. Mira. Ay, Dios. ¿Cómo puedes tú reconocer que tu iglesia es bíblica? Es haciéndote esa pregunta. ¿Invitarías a alguien que tú estimas mucho a tu iglesia? Sí, y suena, esa a mí me da pena invitar a alguien antes a la iglesia. Depende, fíjate. Es que depende. A veces porque hay ya estás gente- bien envuelto, sí. bien engañado. Hay gente Bueno, que sí, es verdad. realmente ven a su iglesia sobrenatural porque no, es O que aquí perfecta ocurren como milagros es. y la manifestación de Dios está aquí y realmente lo quieres invitar porque en tu desconocimiento no comprendes que eso en realidad no te ayuda a transformar tu mente. Ni Pero nada. invitarás, es que ahí donde, por eso yo enfaticé al final, a alguien que verdaderamente quieras. Porque si, por ejemplo, no es lo mismo que yo invite a Abraham, que no es de mi familia, al templo, a que invite a mi mamá y sepa cómo somos en la iglesia. Ah, ya. Entonces- ya, alguien que te conoce realmente. Sí. Entonces, tú, si es mi vecina, No me conoce. no pasa nada, o sea, no pasa nada. Al final de todo, si ella la lastiman, si le pasa algo en la iglesia, no pasa nada, es mi vecina, pero a mi mamá. Entonces, por eso yo digo que al final es a alguien que verdaderamente quieras. Entonces, no concuerdo hay con tu personas, teoría. hay personas que he oído que dicen, hermano, a mí me da pena invitar a alguien a mi iglesia. Pero si alguien Mejor no se tiene- la manda usted, me dice. Si alguien no tiene conocimiento de Dios, le va a dar lo mismo. Lo desconozco. Es Sí, que realmente desconozco. lo único Sí. que te enseña, lo único que te abre los ojos a diferenciar si realmente tu iglesia es sana o no, es tener el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si no lo tienes, va a ser, wow, no, es que aquí... Y muchas veces muchas personas se llevan o se dejan llevar por el hecho de que hay muchas manifestaciones místicas y realmente quieren que todo el mundo conozca, incluso tu mamá, la persona que tú más amas. Dices, no, es que ahí tú vas a ser transformado. ¿Por qué? Porque hay Sí. manifestaciones de Dios cuando realmente... Y es algo que las mismas personas no ven, es que han estado 20 años ahí y si miran su matrimonio, si miran la dinámica en su familia, sigue siendo tan disfuncional que cuando hace 20 años llegaron. ¿Por Hay qué? una Porque, diferencia. porque no hay palabra de Dios que les abra los ojos a ver que realmente lo único que están haciendo es perder el tiempo. Porque yo digo, realmente a lo mejor puede parecer muy cruel, pero en esas iglesias donde no hay palabra de Dios, en lugar de ir a perder tu tiempo, mejor ve y disfrútalo con tu familia. La verdad. Y también yo creo que te engañas por esos lugares de reunión donde
a veces te dejas llevar y dices, no, es que ahí todos son bien buenos, todos se llevan bien, practican mucho el amor, el servicio social, o sea, como que la gente busca algo que es de su preferencia o algo que le gusta. Es que en esa iglesia esto es característico, es que, y te puedes dejar llevar por eso, Por una pero apariencia. nunca por una iglesia donde digan, ahí se predica la palabra. Si ustedes le preguntan a mis hijas, ¿les gusta la iglesia donde van? No les gusta. ¿Por qué? Porque hace calor, porque, o sea, porque... Justo en el corazón. Ajá, En el cora, gordo. porque ellas son niñas, ahorita ellas no piensan, Ellos quieren jugar. No ellas importa. quieren jugar, quieren las Es comodidades. que no les gusta el pastor, ¿verdad? No importa, ya, duele igual. ya se las está ganando Ya, con eso ya. que les dio Hoy hice ahora. puntos. Sí. Pero así como ellas, hay muchas personas Inmaduras, porque inmaduras son como que niños que solamente ajá. quieren ir a una iglesia a divertirse. Oye, pero es que no hay nada mejor que lo que te llena las emociones. Exactamente. Por eso Realmente las eso iglesias es están llenas. bonito. Es que mira, yo lo Y veo. nosotros vacíos. Yo lo veo ya ganar un ejercicio. ¿Por qué sienten bonito? Simplemente por lo siguiente, llega sumamente a un lugar donde la palabra de Dios no está vigente y no está activa. ¿Cuál es lo que no puede faltar en una iglesia así? El pasar al altar. Yo les digo, hagan un ejercicio en su casa, métanse a su cuarto, si andan presionados, lloren bastante y se les acaba, si se sienten libres. Entonces, cuando vayan a una iglesia y lloran enfrente desgarradamente, se desahogan, pero la presencia de Dios no los transformó, sino simplemente fue una válvula de escape. Entonces, eso es de lo que le nombran Dios, ¿sí me explico? A A eso. ese- Eso lo a esa puedes hacer catarsis. tú. Exactamente. Eso lo puedes hacer tú, como dices, en tu casa, puedes ir en el carro, puedes ir porque necesitas, o sea, Y sientes una físicamente, liberación. Sí, desahogarte. Ándale, te Desahogarte, desahogas. te Pero realmente desahogas. cuando la palabra de Dios está activa, no ocupan ni pasar al frente. Digo, no es algo ponderante, ¿va? Pero la palabra de Dios actúa de una forma transformadora. Pero hay mucha gente que busca eso, ¿verdad? Sí, Lo que claro. que busca que le dan más prioridad al tiempo de la administración, como le llaman, o a la alabanza, o a otro tipo de prácticas, y que realmente es como la pregunta que dice Eliezer, ¿para qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿A qué vamos a la iglesia? Y es algo que estamos viendo ahorita en el Así es. pasaje. Pero fíjate, dama, ¿iba a decir algo? Sí, es que ya lo que me pasó ahorita con las niñas, de que voy y mi hija mayor se dice, mami, no me gusta que sean famosos y que tengan que grabar todo el día, y yo me reí. Y la mayor de dama le dice... Yare, ¿qué le dice Yare? Le dice Yare, ay, nuestros papás no son famosos. Y le digo, no, hombre, Dios mío, apenas si nos vemos nosotros mismos. Y me dice mi hija, ¿no? Sofi. Entonces, ¿para qué graban? La lógica de Sofi, Y se ¿verdad? dan like entre ustedes. Sí, sí, mismos. la lógica de Sofi. Y realmente es lo mismo, o sea, ¿para qué hay iglesia? ¿Para qué vamos nosotros a la iglesia? Y le digo, la respuesta que le hice, que a lo mejor no sé que sí me entendió Yare, Sofi todavía batalló para entenderme. Le digo, porque al final de cuentas, para nosotros nos ha beneficiado mucho la palabra de Dios. Digo, ¿ustedes son plenas en la familia en la que están? Y me dicen, sí. Digo, bueno, eso solamente lo pudimos tener o obtener por la palabra de Dios. Digo, en cambio, si a nosotros nos ha funcionado, es lo que queremos compartir. Y me dice Yare, entonces ustedes están enseñando lo que ustedes han aprendido les ha funcionado. O sea, y Exactamente, ¿es eso? ¿Cuál es el propósito por el cual vas a la iglesia? Si vas solamente a llorar, como dice, a desahogar tus problemas, a sentir esa emoción, pero no eres transformado, entonces, ¿para qué estás perdiendo el tiempo? Realmente lo que debe ser el ser una iglesia, es ir a ser transformado, a reconocer en lo que estás mal, a que la palabra te penetre, te incomode, te haga decir, no, esto no lo quiero escuchar, pero al final de cuentas te va a beneficiar. Y lo que tú dices, me gusta la cuestión esa, o sea, que al final de cuentas tienes que dar fruto. Tienes que evidenciar nos y dice, reflejarse sí, más adelante. lo Tienes que siguiente. evidenciar ese fruto y esa transformación y que solamente da la palabra de Dios. Fíjate que a mis alumnos les digo, ¿qué es más fácil? ¿Expresar el fruto del Espíritu Santo o hablar en lengua? Porque Hablar es en que lengua, sí, el ¿no? asunto es que las lenguas se pueden imitar, las lenguas te las puedes aprender, las lenguas las puedes fingir,
Y hay quienes han sido bendecidos por Dios Exactamente, por el ¿no? don de hablar en Pero- otras lenguas. Eso, No lo pero podemos no, negar. pero ahora, pero reflejar a Cristo y que en tus acciones se vea la Escritura, Sí. eso es otro nivel. No, Sí. no, está difícil. Eso es otro nivel. Entonces, Apenas nos por solo eso, la meta, fíjate, las metas de algunas iglesias pentecostales es que tú hables con lenguas. Es que tú profetices. Todo lo cuestión mística. Pero cuando hablamos de reflejar a Cristo con nuestras acciones, como que eso, tranquilo, Sí. mira. todo Eso, está eso bien. no, eso. Llévala en paz. Pero la realidad es que no. El que verdaderamente tiene, yo publiqué algo ahí en mis redes sociales, dije, el que dice que tiene a Cristo o que es cristiano y no vive en una constante santificación, está diciendo mentiras. Porque Así el que es. empezó la buena obra Sí. es fiel y justa para terminarla. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguirte, para construir cristianos. Y vimos en la carta a los Efesios que los dones espirituales Dios los dejó para construir a la iglesia y ser recipientes gratos para que la presencia de Dios habite. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el escritor? A mí me encanta que el tabernáculo del Antiguo Testamento hoy somos nosotros, Así es. purificado por Él, transformado por Él para que Él pueda habitar. Entonces, esto en figura más clara es como el que va a vivir en una casa. Primero va, le instala el agua, primero va, ve que tenga los servicios, que tenga la luz, que esté todo listo para que pueda estar ahí. Entonces, Dios constantemente nos sigue santificando. Entonces, una iglesia que dice tener la presencia de Dios y vivir en la sana doctrina, como lo usan todo el mundo, pero no eres transformado en tu relación como esposo, no eres transformado en tu relación con tus hijos, no eres transformado en tu relación con lo que te rodean, no eres transformado en tu relación de trabajador-patrón. Estaban jugando a Sí, todo de menos a perder. la iglesia. Sí, de perder. Y una cosa, una aclaración. No es que cuando la palabra de Dios está vigente en uno no la riegue o no haga cosas equivocadas. O como dijimos en un programa, que la gente a lo mejor puede pensar, criticar, no sé, juzgar también, de que nos creemos la iglesia perfecta, modelo nosotros. No, como dices tú, o sea, No, tenemos nuestros la única detalles. diferencia, dama, es que cuando está la palabra de Dios activa en nosotros, cuando yo y Liz nos confrontamos y discutimos, Nada, te creo. no, casi no peleamos, no sé qué. Es más conmigo. Sino que cuando realmente estamos en una situación complicada como matrimonio, no es de que, yo sigo como si nada y seguimos discutiendo y peleando y discutiendo, sino que la palabra de Dios te lleva a atacar el problema de raíz y a mejorar, y lo que dices, a perfeccionar. Dios nos ayuda a perfeccionarnos constantemente, porque perfecto no somos. Por eso es que yo digo, o sea, por eso es la expresión de Filipenses, que el que empezó la buena obra es fiel y Así justo es. para terminarla. O sea, ¿cuándo nosotros seremos perfectos? Cuando que estemos con Cristo allá Así en los cielos. Pero mientras estemos en la tierra, el Espíritu Santo va a trabajar con nosotros a través de su palabra. Así Entonces, es. pero el asunto aquí es el otro extremo. Cuando la palabra de Dios no está, en cómo Dios te puede transformar. No. Como sucede allá en Corinto, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. Y es lo que quiere, y es lo que Pablo, hacia donde va, les dice, les está evidenciando qué iglesia es, y aquí viene, les va a explicar por qué realmente les dice que se juntan para cosas malas, ¿no? Ajá. O peores. Versículo 18 dice, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Es decir, Pablo ya viene de una serie de amonestaciones. Ustedes, el propósito al final de cuentas de reunirnos como iglesia es unirnos todos y adorar a Dios.
en lugar de ustedes cumplir ese propósito, lo que están haciendo es causar división, o sea, están pervirtiendo totalmente el concepto de iglesia, es lo que les está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto. Y lo creo porque son carnales. Sí, porque hemos estudiado, hemos evidenciado todo lo que ustedes creen que son y al final de cuentas han caído en cuenta de que realmente espirituales no son. Versículo 19. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces, al final de cuentas, vas a comprender que en las iglesias hay divisiones y estas siempre se van a producir por personas que realmente no han podido o que la palabra de Dios jamás la han conocido y los han transformado. Pero fíjate que eso es muy fuerte, porque ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que está diciendo Pablo es verdad que ustedes se pelean, pero los que comienzan el pleito es porque no son salvos. O sea, aunque estés en la iglesia, O sea, aunque... es lo que decía yo a Dama, aunque tomes la Santa Cena, porque esto es lo previo a, ¿verdad? ¿qué día vinieron? El viernes, no, el viernes. Sí, el viernes le decía yo a Dama precisamente eso, en la clase. ¿Cómo puedes obligar a alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón que practique la Biblia? Sí, no es posible. No es difícil, es imposible. Ajá. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo es que el que no ha tenido ese encuentro con Cristo, el que no ha tenido ese sello del Espíritu Santo, es imposible que haga lo bueno. Por eso es que la verdadera naturaleza sale. Entonces, ¿qué es lo que le decía una persona hace unos días? Que dice, es que sentía tanto odio que desconocía a la persona con la que estaba hablando, me cegué y estaba yo, o sea, me desconocí totalmente. En ese momento me di cuenta que llevo 5 años aparentando ser cristiana porque verdaderamente no lo soy. Necesito ser transformada por Dios. Oye, imagínate que un día el líder, ¿verdad?, de la congregación se pare y lea este texto y que haya ahí ruido en la iglesia, o sea, que haya, porque en todas las congregaciones hay detalles, ¿verdad? Nada más que en unas más que otras. Y que se pare y que les diga, no, pues todos los que están haciendo aquí el argüende es que no son... No son aprobados. No son aprobados, no son eso es verdaderos cristianos. Pero fíjate lo interesante de que creo que esto es algo que debemos aprender los que son líderes religiosos, que a Pablo le importó un bledo. Así que entre eso habían ricos, que habían... O sea, por eso en el contexto dice, yo no me glorío de ustedes porque ustedes no me han sostenido. Quien me ha sostenido ha sido Dios. Así que ahí les va con todo. Por eso es que yo digo, el siervo de Dios no tiene que tener, compromiso con nadie. La palabra es la palabra y esta se tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, es muy duro cuando esta palabra te confronta y te debe de confrontar a ti, al que nos escucha, y te debe de preguntar, ahí es donde tú te tienes que preguntar si las disensiones, las divisiones, los conflictos, los momentos tensos de la iglesia empiezan en ti, examínate si verdaderamente eres un hijo de Dios. Así es. Y Pablo lo que les dice es, aquí en la región es una región citrícola donde se cultivan todo variedades de cítricos. También caderita, Sí, también caderita. Entonces, por ejemplo, alguien que no tiene conocimiento de agricultura, por aquí es muy común que en las huertas, en las orillas, le pongan un tipo de naranja agria para que si vas a arrancar o sea, no, exactamente. Sí. O igual con los nogales. Haz de cuenta que les ponen en las orillas, le ponen nuez de la dura y en medio los buenos, exactamente. Entonces, uno que no conoce, yo por ejemplo que no conozco, me paro en la huerta y digo, wow, qué árbol tan frondoso, qué naranjo, la fruta va a dar una fruta muy dulce. Pero realmente el que conoce va a decir, no, ese por más que se vea frondoso y todo, su fruto que es agrio.
Entonces así Pablo, o sea, por más que ustedes quieran aparentar que están mal, realmente, También. que están bien, perdón, sus acciones y sus reuniones, se les puede evidenciar cómo en sus reuniones los exhiben y les gritan que están mal. O sea, en pocas palabras, no, un árbol malo no puede dar buen fruto. Exactamente. Entonces, es triste que tú te llames iglesia cuando no lo eres. O sea, Exacto. se llama iglesia solamente Pero como apodo. imagínate si a la luz de la palabra nos ponemos exactamente a filtrar quién es iglesia y quién no, pues se van a ofender mucha gente. Porque realmente iglesia le queda grande el nombre. Fíjate que alguien ayer estaba viendo, en ese tiempo que tengo para distraerme, estaba viendo una conferencia en Estados Unidos de unos teólogos que viven en Estados Unidos. Y ellos decían, dice, hay ciudades, fíjate lo que dijo, hay ciudades donde hay tanto evangelio, dice, dio nombre de ciudades que no voy a quemar, dice, en esta ciudad, en este país, hay un 45% de evangelio, pero la comunidad sigue siendo desordenada, sigue habiendo muchos suicidios, sigue habiendo mucho aborto, sigue habiendo, comenzó a listar todo lo que, entonces dice, hay un 40% de iglesia evangélica, pero no hay sana doctrina. No se ve el reflejo de realmente. Si hubiera sana doctrina, Exactamente. se reflejaría en la sociedad. Así es. Entonces, esto es lo que Pablo dice. Ni más ni menos. Si hay sana doctrina, se refleja en tu día a día. Sí. Y especialmente en esta convivencia que era característica de toda la iglesia, que era la comunión, la cena del Señor. Dice, versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces, aquí Pablo le está haciendo la radiografía de lo que no es la cena del Señor y por qué eso no es correcto, ¿no? Entonces, sí me gustaría que mi comis apoyara cuál era la práctica de estas iglesias o por qué se llevaba a una forma indigna la cena del Señor. Bueno, según lo que estábamos estudiando, es que en aquel tiempo había ellos tenían reuniones o una fiesta, una convivencia, una tradición, que era la fiesta del amor, ¿verdad? Ágape. Sí, ágape. Ágape. Entonces ellos llevaban su propia comida, como decimos hoy, de traje, ¿verdad? Y la compartían, pero había divisiones en las iglesias, como en las iglesias, ¿verdad?, de hoy en día, porque había pues los sectores sociales, la economía alta, los de economía media, los de baja, rebaja. Y cero. Y la mía, ¿no? ¿Y dónde estoy O sea, ricos, estables, medio estables, pobres, fregados ¿Y la yo? mía. Entonces, aquí Pablo dice, aquí se ve los que están reprobados en esto, que al saber que tienen cierta posición, traen su comida, pero no tenían un comportamiento que reflejaba un comportamiento de división, no solamente decir, yo tengo, sino hacer sentir mal a las demás personas de ahí. Que pervertía el sentido de esa tradición. Era la convivencia o la cena sí, del amor, y que de amor no tenía nada. De comunión, no Sí. de misericordia, pues no tenía nada. Era irónico. Es irónico. Era irónico. El uso contrario por la cual fue... Sí, o sea, en lugar de llamarse el ágape, debería llamarse el odio, El infierno. la altivez, egoísmo. el menosprecio, porque es que el asunto de las clases sociales, platicaba con Abraham que me ubicó en ese sentido, tuvimos una discusión y en esa Muy discusión estrecha, por cierto. me ubicó. El hecho de las clases sociales. Darwin en su teoría, él habla acerca de cómo el hombre evoluciona. Entonces el racismo viene de ahí, de que entre más negro, más cerca estás del mono. Entonces no alcanzaste a evolucionar suficiente. Entonces el No güerito evolucionado es el suficiente. que más ha... No estamos tan
el güero es el que más evolucionó. Entonces ahora, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ellos no querían o no trataban igual a los morenos, porque los morenos fueron traídos de África como esclavos para trabajar. Entonces ellos decían, este país es de nosotros y ustedes nos están invadiendo. O sea, ustedes vinieron aquí comprados. O sea, este no es tu país, regrésate a tu rancho, ¿no? Entonces, ese clasismo no es propio solamente de Latinoamérica, ese clasismo siempre ha estado. Entonces, y ahora en la parte donde Abraham me ubicó, que creo que sí es verdad, no es solo el clasismo de arriba para abajo, sino también el clasismo de abajo para arriba. Así es. Porque en cierta manera... No sé si ustedes han visto personas que, no lo invites porque él es rico. Sí. Y es más, ignóralo. No lo tomes en cuenta. Acá nosotros vamos a hacer la fuerza, la fuerza obrera, vamos a vencer. Sí, pero la iglesia no es eso. A mí siempre me ha gustado. De estratos socioculturales o socioeconómicos. A mí siempre me ha gustado el hecho de decir que entrando de la iglesia para adentro, todos. Afuera se quedó el ingeniero, el doctor, el licenciado, el que tiene maestría, doctorado, todo se quedó afuera. Y adentro somos todos lavados con la misma sangre del Cordero. Afuera se quedó el petrolero. Afuera, el petrolero está afuera, todos somos iguales. Entonces, en ese estatus, creo yo que tanto el pobre debe aprender a convivir con el rico, como el rico también sus traumas. Su baja autoestima, sí. Ajá. Y también el de clase alta, tener esa humildad. O sea, tanto uno dejar de hacerse la víctima, como el otro tampoco no pecar de arrogancia. Ahora bien, como lo que tú platicabas en el programa, perdón, ese fue un déjà vu. En la plática preprograma. Preprograma. Lo que tú decías, Abraham, que es verdad, o sea, no es el éxito de la iglesia, no está en la administración, sino está en la Biblia. Así es su palabra. O sea, como pareciera que estamos, como que somos absurdos en decir la Biblia. Tú me puedes decir, hermano Eliezer, ¿en qué iglesia no predican la Biblia? Sí, es que eso es lo más, eso es lo que trae en la cabeza. En todas las iglesias se predica la Biblia. Claro. No. Qué bueno que tocaste el punto. Hay iglesias donde se predican filosofías, hay iglesias donde se predican ideas, hay iglesias donde se predica lo que conviene, hay iglesias donde no se predica porque la unción está tan fuerte. Es que hubo una unción tan tremenda que el Espíritu Santo dijo, fíjate, nada más. El Espíritu Santo dijo, haz un lado la palabra. Yo quiero manifestarme. Yo voy a hablar. Entonces, ¿cómo Él va a decir, haz a un lado mi voz? Porque la palabra es la voz del Espíritu Santo, es la voz de Jesucristo y es la voz del Padre, es la voz de Dios mismo. Dios no se puede decir a sí mismo, a ti un lado. Cállate, cállame. Sí, me autocallo. Así, como dijo aquel, mi buen amigo Camacho, Jesús Camacho, dijo, me reprendo y me echo fuera. O sea, es imposible. Pero mire, si la Biblia, la fuente o la característica de una iglesia bíblica es que aquella palabra que Jesús mismo dijo, ¿y en qué conocerán que son mis hijos? En que se aman los unos a los otros. Sí. Y no te molesto. Ya sé. Bueno, versículo 21. Pero es que es algo realmente absurdo eso. O sea, puedes hablar de algo y tus propios hechos contradecir lo que están diciendo, ¿no? Lo que estás expresando. Y yo me lo recuerdo, me lo imagino como hay muchos líderes de partidos socialistas, ¿no? Que abogan por el pobre y dicen, no, es que lo importante es el pueblo y les dan, pero viven como ricos, ¿no? Andan en sus yates, en sus disfrutan del capitalismo en todos sus excesos, pero quieren tener al poblado en el socialismo. Entonces,
es algo así de absurdo un líder que comience a predicar y que la iglesia y al final de cuentas vivir de una forma Y es lo diferente. que Pablo le dice a Timoteo y es de lo que, es al punto al que tú vas de una congruencia. Realmente, o sea, de una congruencia de que lo que hablas y dices, vives. Exactamente, entonces ustedes están celebrando esta fiesta del amor con el propósito contrario, o sea, ¿por qué no lo están viendo? ¿Por qué es imposible para ustedes verlos? Y el versículo 21 vamos a continuar. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en esta fiesta del amor? Es que en la iglesia de Corintio, cada quien llevaba, como dice mi comadre, su propia comida de traje, ¿no? Pero en lugar de ofrecerla o de compartirla, lo que hacían es, ya se acabó la palabra, ya nos dijeron lo que nos tenían que decir, ahora vámonos a comer y celebración. Y la persona que no llevaba nada porque su estrato social no se lo permitía, solamente se quedaba observando cómo los ricos se atragantaban, se embriagaban, se llenaban de vino, de comida, casi yo siento que hasta la vomitaban. Dice, realmente no se están dando cuenta y eso es como, ¿cómo les diré? Cuando algo dice, no, eso no está pasando, o sea, Sí, absurdo algo muy bizarro. Pero- Y este ejemplo, haz de cuenta que el Chespirito Roberto Gómez Bolaños leyó la palabra de Dios y sacó a Kiko, al personaje Kiko. Es exactamente lo mismo. Yo me imagino como que estas personas, vamos a imaginarnos a los dos estratos socioeconómicos en la iglesia de Corinto, al más pudiente se esforzaba por preparar el mejor platillo, por adornarlo, por complementarlo, en sí se esforzaba porque tenía la manera, pero su intención no era disfrutar el platillo, sino su intención era ir a presumir a los demás que él tenía la manera, es decir, yo tengo dinero y te voy a demostrar por qué yo puedo más que tú, y en la comida lo demostraba, y decía, unos embriagándose y otros teniendo hambre, es decir, salían como, por eso digo, como tipo Kiko cuando el chavo estaba con hambre, ¿verdad? Y Kiko salía con su torta acá de jamón y entonces, ¿qué está hablando ahí? De un egoísmo, de ser de presumir. de decir, amor, O no sea, Es vienes. que cuando Amor no tienes. Cuando Fíjate. lees ahí que dice, se adelantan a comer, o sea, ves ahí en esa palabra, cuando dicen se adelantan, toda la intención La de hazaña. aquellos hombres De no dar a nadie. de no Claro, dar, sí. de no compartir, donde en un corazón que no tiene amor, no tiene misericordia, entonces no tiene compasión, porque así se conduce la gente que nada más se llena de sus propias cosas, de sus propias riquezas, en este caso su propia comida. O sea, en esa acción, cuando uno le dice, se adelantan, o sea, yo me imagino gente aborazada en comerse lo que traían con la intención de no compartir. O sea, Así porque es. ¿qué más puedes pensar? Y en el exceso del vino terminaban hasta borrachos. Pero fíjate que Con tal de no compartir. sí, nos pasó a nosotros algo cuando nosotros surgimos como ¿Te iglesia. emborrachaste? Siempre estamos bien borrachos yo y Abraham hablando de mujeres y traiciones. No queríamos compartir. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. No, nos pasó algo similar para una actividad del 10 de mayo. Intentábamos, los que lo organizaron, los que eran de festividades, lo organizaron en uno de los restaurantes que estaba de moda aquí en Cadereyta. Nosotros somos de Cadereyta, Ranch. Nuevo León. Ranch. Nuevo León. Los que nos ven, porque estaba yo checando en dónde nos ven y si nos ven en otros países, estados. Entonces, son como Somos dos, tres. somos Son internet. tres, pero esos tres que nos ven, Es mi que vive en mamá, mi Estados abuelita. Unidos. es en México. Hay un lugar, bueno, entonces comenzamos a organizarlo, pero había gente que no podía ir porque el restaurante era caro. Entonces, le comento al diácono, al presidente diácono de la iglesia, y dice, no, no hermano, le digo, ¿qué es lo que podemos hacer? Le digo, pues, de traje, es mejor aquí en el templo, ¿no? Para que así nadie quede fuera. Ay, papá,
¿Cómo se puso, compadre? Oh, como Ah, color hubo hormiga algunos rojo. ofendidos porque cómo era posible, si realmente tienen un nivel económico para darles una mejor atención a, en este caso, que eran las mujeres. Las ¿no? mamás. El 10 de Las mayo. mamás. Sí, a las O sea, mamás, ¿cómo era puedes posible? Ey, no pero- darle a la mamá? Ella se merece Eso, todo. eso. ¿verdad? O sea, Eso, la eso. mamá se merece todo y aunque te quedes sin comer entre semana, Una semana. inviértele, papá, no seas codo. ¿verdad? Era así. Empeña el Entonces, celular. No, al final de utilizaban el argumento, o sea, la mamá no lo vale. Sí, exacto. No lo vale Y al eso. final de cuentas ese tipo de actitudes reflejaba tanto la inmadurez como nosotros como iglesia, como también que apenas estábamos conociendo la palabra. de Dios. Exactamente. Porque al final de cuentas, también como dicen, nosotros no somos una iglesia perfecta, claro que no. Empezamos hace ¿cuántos? ¿6 años? 6 años 6 tenemos. años. Entonces, los primeros años había divisiones, había pleitos, pero conforme la palabra de Dios fue transformando nuestros corazones, digo, ya llegamos a un punto en el que realmente cuando hemos decidido que las fiestas o las fiestas de amor, pues lo podemos traducir ahora. Sí, no serían ágape. Nuestras celebraciones, ya sea de aniversario o cualquier otra, va a ser de traje. Y lo que a mí me agrada de este momento en el cual ya estamos es de que nadie no observa qué trae la otra persona, sino cada quien busca llevar lo mejor y compartirlo. No, y al contrario, piensa siempre, cocinas. Pero ¿qué sucede? O sea, nosotros creemos que esta iglesia... Me callo. Ahí no acabó. Sucede que la iglesia Ay, de Dios. Corintios ya quedó en el pasado, pero todavía hay reuniones en iglesias en las que es muy Te hacen evidente... sentir incómodos. Y es sí. muy evidente estas divisiones en las que comienzan a quejarse, porque también he visto que comienzan a quejarse, no, es que yo nada más voy a traer esto, oye, pero nada más, pero traes suficiente porque siempre traes poquito, o sea, ese tipo de situaciones en las que realmente están compitiendo con la iglesia de Corintios en hacer estas divisiones. ¿Qué sucede? Que también hay personas, y sobre todo sean las mujeres, que somos más liosas, la verdad, ¿para qué mentimos? En las que también hasta su forma de vestir lo hacen como una competencia, ¿no? A la torre, En la neta. que yo me visto y traigo mi bolso de marca y... Que combina con... ¿Con qué debe combinar la bolsa? Con los zapatos. Mira, yo como no uso bolsa, así que... Con los zapatos, ¿no? Sí, entonces, ¿qué sucede? Que ya la iglesia la toman como ese lugar donde puedes exhibir tu nivel de riqueza, tu nivel Sí. socioeconómico, y estás, como quien dice otra vez, redundante la palabra, pervirtiendo el propósito por el cual tú vas a la iglesia. ¿Cuál es el propósito por el cual tú vas a la iglesia? ¿Vas a exhibir lo que tienes? ¿O vas realmente con el corazón a conocer y a crecer en el conocimiento de Dios, no? No, Oye, pero que... lo peor de todo, lo peor de todo es que te fuiste de tacuche, como decía mi madre, te entacuchaste, te pusiste lo mejor y estás rompiéndola, ¿no? Y en el culto te quedaste dormido. Vienes O bien sea, acá, bien o dando- sea, es que el De mí no centro, estás hablando. el centro de la iglesia es la palabra de Dios. Así O es. sea, somos creados para adorar a Dios, es verdad, pero la Biblia es la fuente de vida eterna. Así es. Y ya me Así cayó. Bueno, ¿tú querías comentar? Sí, nada más que pues Bueno, no te aquí dejan analizando podemos ver que quienes, me gusta esa palabra aquí, de hecho en esta Biblia viene en negrito, se manifiestan como los no aprobados. O sea, aquí quienes andamos con esas conductas, pues ojo porque Sí. somos los no Sí, aprobados. sí, sí. Al final de cuentas, Pablo es lo que está exhibiendo. Así es. La falta de amor, Y De ya vamos cristiandad. de cristiandad. de realmente reflejar lo que un cristiano debe de ser. Bueno, versículo 22. Y ya con esto concluimos el programa de hoy porque les digo que está bien interesante. A mí me encanta la palabra de Dios porque siempre hay polémica. Versículo 22 dice, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que coméis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Qué os alabaré? En esto no os alabo. Ahora, si lo hacemos en nuestro contexto actual, o sea, ¿qué vas a la iglesia? ¿A pavonearte? ¿O cuál es tu A propósito? lucirte. Ujú. ¿No tienes un evento social en el que puedas ir y lucir tus mejores galas y hacer alarde de ello? ¿No tienes un lugar donde puedas ser generoso e invitar a todos los que tú quieras? Aquí no lo vengas a hacer en la iglesia. O sea, Pero- realmente la iglesia no es para eso. Pablo lo está diciendo. Pero fíjate, Liz, vemos un comportamiento en esta iglesia, un comentario que hizo Eliezer en la retroalimentación que estábamos viendo anterior al programa, era cómo ellos habían estado influidos por ciertas corrientes, ¿verdad, Eli? Ciertas corrientes
que provocaron en ellos comportamientos erróneos, o sea, ellos distorsionados. Y era la fiesta del Ágape, era una ¿cómo le llaman ahora cuando va a ser el Oscar a la Sí, eso que es, tienen reuniones los artistas. Le dicen un pre. Pero tiene un nombrecillo, ¿verdad? Sí. No me... Sí, o sea, pudiéramos Sí. decir que si fuera una... Es que no, cuando haces una fiesta e invitas gente de afuera, un día antes preparan Una ahí en Ramones preparan menudo, Sí. preparan un chorro de cosas para recibir a los que llegan. Porque- Entonces, esto era como la antesala Ándale. de la Santa Cena. Entonces, pero el concepto es muy bonito porque el concepto era juntarnos todos y hacer fiesta porque Cristo venció en la cruz del Calvario, resucitó entre los muertos y hoy tú y yo tenemos un nuevo futuro, un nuevo destino. Así Nuestro es. destino era el infierno, pero ahora gocémonos, alegrémonos porque Él murió y resucitó por nosotros. Esa era la intención del ágape. Pero al final... Por eso era la fiesta del amor de Dios que se refleja en nosotros y compartimos tú y yo. Ese amor que Él me dio, ese amor ha llenado tanto mi corazón que yo te amo a ti. O sea, eso era lo que Propósito, debía, el debía ser. propósito. Ese. Pero Debe ¿qué ser. pasaba? Que ya cuando terminaban, ya iban a comenzar con algo sagrado, que era lo que Jesús mismo instituyó, la Santa Cena, ya estaban todos borrachos, llenos de rencor. no sabían ni qué, habían hecho sentir frustración. mal a los que no tenían, o sea, ya estaban en una situación que ya no se cumplía realmente el propósito. Ahora, si lo aplicamos ahora nosotros, ¿cómo salimos de nuestra congregación? O sea, tú vas a la iglesia, Uf. ¿cómo sales de tu congregación? ¿Sales lleno de la palabra? O sales quejándote. O sales quejándote, o sales Enojado. sintiéndote mal, alguien te hizo sentir mal porque su arrogancia en la iglesia te perjudicó, te hizo sentir mal, pero también hablamos de el líder religioso que está permitiendo esto. Lo permite, ¿por qué? Porque no se predica la palabra. Porque tiene ausencia Exactamente. de la palabra. Y Pablo hace alusión en este último versículo de esa intención, de esa premeditación. ¿De qué? De que Pablo les recomienda que coman en su casa para que no lleguen Hambriados, hambrientos. compadre. Es que ¿ese es el siguiente verso o es ese? Ese era el Ese, último, ese. ya era el último. Ok. Que no lleguen hambreados, pero hace alusión de que era tantas las ganas de presumir, tantas las ganas de humillar a la otra Sí. persona que que decían, no, lo voy a preparar y me lo voy a comer. En nuestros tiempos diría, vamos a hacer una reunión en la iglesia y vamos a traer de comer, cada quien va a traer su comida. Entonces yo pongo mi asador, me traigo mi tomahawk y mi ribeye, 2 pedazos nada más, y todos con su comida. Con Con su su chili taquito dog, de huevo compadre. con... Sí, su chili, con lo que Beto sea. con su chili dog. Con su chili dog ahí. Entonces, que están muy ricos, por cierto, y es un ejemplo, no estoy diciendo que así va a ser, ¿verdad? O sea, Porque así es como así, lo has así, humillado. así es. El comportamiento que vemos en la iglesia de Corinto, el ser Es humano el no ha mismo de cambiado. hoy. Es el mismo. Es- Nada más y- yo lo estoy poniéndole contexto, estoy poniéndole cultural. Entonces, ¿qué pasa? Ya vamos a la hora de la comida y yo pongo el asador a todo lo que da y pongo los tomahawk ahí y luego me pongo en la mesa con todos los complementos y todos viéndome y yo, ¿Qué cono? Kiko. Pastor, tenga Pastor, en su lugar. Los demás- Al ciervo. Sí, los demás no son siervo. indignos. Cuando realmente debe ser, oye, ¿sabes qué? En nosotros debe ser, ¿sabes qué? No voy a completar, con lo que compro 2 Voy a tomahawk, poder, sí. mejor me compro Pollito asado, y piernitas. comparto, mira, con todos, porque a todos se les va a antojar, todos somos, entonces ahí entra la empatía. O hago una discada para todos y todos Ahí se compartimos. cumple el propósito por el cual esa fiesta. Fíjate, Así Abraham, es. pero ahí, si tu líder ve eso, debe de corregirte a través de la palabra. Así Pero es. ¿qué pasa ahora? Lo permite. Ah, sí. Es más, me lo voy a llevar a la casa. Porque como nada más Sí. me está trayendo a mí, allá me lo como. Allá me lo como a allá gusto. en la Están chombeando, dicen. Allá, No, sí. pero mira, pero lo voy a llevar a un extremo mayor. casa. Asume, Porque aquí estamos hablando solamente de la fiesta. Cuando hay gente humilde que llega al templo
Fíjate, a mí me ha tocado eso verlo. Y las veces que lo vi, pude hacer algo, sí hice algo. O sea, no me quedé como expectante solamente. Pero una ancianita, y esas cosas a mí me conmueven mucho porque yo lo experimenté cuando era niño. Una ancianita con su nieto, y el nieto le dice: abuelita, quiero de lo que están vendiendo. Y la abuelita voltea a ver para todos lados a que nadie lo vea que el niño le está pidiendo, y lo agarra por la mano y lo hace: hoy no traigo, hijito, pero el próximo domingo te compro, ¿sí? O sea, esas situaciones no deberían pasar en la iglesia. O si las ves u observas, haz algo, contribuye. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos hacemos que no vemos. Nos hacemos que no vemos. Porque sí le invita un plato al pastor, a su esposo, al pastor, a su esposa, a sus hijos. Si el niño del pastor quiere algo, por quedar bien, a ellos sí. Sí. Pero al necesitado verdaderamente, a ese no. Entonces, yo creo que el reflejo de Cristo en nuestros corazones debe de tener esa parte humana. Compasiva. Y el problema aquí, que eso es lo que sí me duele a mí, es que el que es perverso porque no tiene a Cristo, es mundano, es hijo del diablo, él lo hace. Sí. sí. ¿Cuántas personas de manera voluntaria, sin esperar nada, sin tener una asociación civil, van a los hospitales a regalar comida? Y tú no puedes apartar 40 pesos para una familia que no tiene. Así es. Pero ¿qué es lo que decimos? Hermano, gracias a Dios, Tomé la Santa Cena. porque Dios está aquí con nosotros. Y el amor se huele. Sí. Realmente no hay amor. Así es. Entonces, el apóstol Pablo nos pone una losa encima y nos dice: ¿eres cristiano? Ama. Demuéstralo. Así es. Que tus acciones, dice, ¿cómo va ese dicho? Muy, tus acciones no me gritan más fuerte que lo que tus labios hablan, ¿o cómo? Que tus palabras, sí. Entonces, nuestras acciones gritan más fuerte. No soy cristiano, no tengo a Cristo y su palabra no está en mí. Que lo que fuera de la sí. iglesia. Que el pescadito en el carro. Remanente. Sí. Y a veces nada más se queda en eso bonito, ¿verdad? A veces solamente tenemos iglesia en letra, pero en Bonito acción, logo y ya. en acción no tenemos absolutamente nada. Y Pablo es el único que les dice: ustedes están celebrando la fiesta del amor previo a la Santa Cena, pero irónicamente y paradójicamente, amor en ustedes no existe, porque realmente la palabra de Dios no ha llegado, está ausente en sus vidas. Hemos llegado al fin de este episodio número 13. Contentos, como pueden ver, porque la palabra de Dios... Siempre nos falta tiempo. Creo. Siempre nos falta tiempo, sí. Contentos porque la palabra de Dios siempre nos confronta, también nos concientiza, porque al platicar nosotros esto, no es que ya lo estemos realizando, sino que, como decía Eliezer, el que empezó la buena obra nosotros la va a terminar, y nos ayuda a ir perfeccionándonos, a ir mejorando cada día, como mediante su palabra. Y entonces es esto, al terminar este programa, nosotros nos vamos a nuestra casa, y en el diario vivir el Espíritu Santo constantemente nos confronta, y cuando tenemos una situación muy parecida a la que a la que nos relata Pablo de la iglesia de Corinto, pues el Espíritu Santo lo trae a nuestra mente y dice: hey, ¿qué pasó? No te sirvió de nada estudiar la palabra. Y ahí es donde el Espíritu Santo te forza y te confronta con la realidad. Entonces, sin lugar a dudas, también somos transformados nosotros por la palabra de Dios, por la poderosa palabra de Dios. Y sin lugar a dudas, también ustedes que nos están viendo del otro lado, la palabra de Dios es tan poderosa que puede transformar cualquier corazón. Les pedimos que compartan, que les den me gustan, que comenten, y nos vemos el próximo programa. Los esperamos con gusto y estamos diseñando cada uno de estos episodios pensando en ustedes. Hasta la próxima.